Formación de lectores de textos literarios. La animación escolar a la lectura literaria, estrategias y experiencias. José Luis Polanco, revista P11. En la formación integral de las personas son tareas fundamentales la competencia lectora y la creación de hábitos de lectura y escritura. El dominio de estas destrezas es un instrumento imprescindible en el acceso al conocimiento y debe convertirse en el eje del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello debemos aparcar la grandilocuencia de programas escolares y el dictado del libro de texto y diseñar estrategias en las que la lectura y la escritura tengan el protagonismo que merecen. La competencia y los hábitos lectores de niños y jóvenes no alcanzan el nivel que nos gustaría. Que duda cabe, sin embargo, de poco sirve culpar de ello al tiempo que se dedican a los videojuegos o a las redes sociales, a la emisión de las familias en su tarea educativa, a la escasa implicación de administraciones públicas en la promoción de lectura o el desánimo de que los recortes están provocando en el profesorado. El panorama no invita al optimismo, en efecto, pero los lamentos sirven de bien poco y solo conducen al desaliento y a la parálisis. Es bueno que los profesores conozcamos la realidad en que nos desenvolvemos para tratar de construir a partir de ella, teniendo en cuenta, entre otras, las dificultades señaladas. Pero necesitamos además un ejercicio de autocrítica respecto a lo que hacemos en el aula, cómo lo hacemos y con qué objetivos. Urge reflexionar sobre la petulancia de los programas escolares y sobre el desajuste entre la arrogancia de lo que pretendemos enseñar y la realidad de nuestros alumnos. Debemos recuperar la iniciativa y reconducir nuestra manera de enseñar, tantas veces esclava por comodidad y por rutina del libro de texto, proponiendo unas prácticas más acordes con las necesidades de los niños desde sus primeros años para desarrollar su capacidad expresiva y su competencia lectora, enseñándoles a leer con sensibilidad e inteligencia, a adquirir destrezas para el análisis y la comprensión de lecturas cada vez más complejas. La tarea de hacer recortes, de hacer lectores, es una responsabilidad que atañe a muchas instancias, padres, bibliotecarios, libreros, editores, medios de comunicación, al Estado mismo, pero requiere sobre todo el esfuerzo tenaz de los profesores para crear en los centros escolares un clima propicio a la lectura, un hábitat en el que sea posible la reflexión, el diálogo con los textos, la conversación sobre lo leído, el disfrute de la belleza descubierta. Un lugar para la lectura. Sometidos a la contaminación auditiva y visual de los televisores, consolas móviles y portátiles, urgidos por los deberes escolares y las actividades extraescolares, el tipo de vida que llevan nuestros alumnos les exige un esfuerzo intenso y un paso siempre acelerado. Padres y maestros debemos reflexionar juntos para proponer alternativas. En el tema de la lectura debemos colocar el punto de mira en la necesidad de poner un poco de calma y de sosiego, para que al menos en determinados momentos puedan darle la espalda a la prisa y al ruido y a las constantes distracciones. Debemos recuperar la iniciativa y reconducir nuestra manera de enseñar, tantas veces esclava por comodidad y por rutina del libro de texto, proponiendo unas prácticas más acordes con las necesidades de los niños. Las escuelas y los institutos, también los hogares, deben asegurar unas condiciones ambientales que permitan una lectura de calidad, en calma, sin interrupciones. Debemos devolverle al acto de leer lo que tiene más genuino: la escucha atenta, el ensimismamiento, la reflexión, el diálogo silencioso. Con este fin debemos programar tiempos específicos dedicados a la lectura en nuestras clases. No podemos quejarnos de que nuestros alumnos no leen y seguir ignorando la actividad por la excusa de que no queda tiempo para desarrollar el programa. El tiempo de lectura debe ser una pausa en el trajín diario y la biblioteca un rincón de paz alejado del bullicio, donde el tiempo fluya sin urgencias. En el colegio, el viaje mismo desde el aula, el lugar donde se desarrolla habitualmente la actividad escolar, hasta la biblioteca encierra una metáfora esclarecedora. Esta idea debe quedar recogida en el plan lector del centro, proyecto a largo plazo, realista, adaptado a las necesidades de los alumnos, elaborado y acordado entre todos los profesores y revisado periódicamente, un plan que debe recoger las ideas que inspiran
una labor coordinada. La lectura debe ser una actividad cotidiana, no esporádica y debe estar programada. Todos los profesores de lectura, no solo los de lengua y literatura, y por lo tanto los alumnos deben leer en todas las clases y todo tipo de textos. Deben formar también en el acceso a la información, enseñando la manera a leer de manera crítica, porque el exceso de información puede ser peor que la escasez. La biblioteca, en fin, debe ser el eje de la actividad escolar, no un espacio marginal y arrinconado. Para llevar adelante el plan lector, los profesores debemos buscar la implicación de los padres, convencidos de que todos educamos, ya que es de la actividad misma que manifestamos al elaborar un proyecto común. Leer a su lado. Dentro de las actividades promovidas por la biblioteca destaca la escuela de lectura para madres y padres. A lo largo del curso, un grupo de padres interesados en el tema de la lectura, coordinados por el maestro responsable de la biblioteca, se forma en la lectura y busca estrategias para animar a leer a sus hijos. Convencidos de la importancia de que las familias en esta tarea deseamos avivar el fuego de la lectura en casa de los alumnos y transmitir el placer de leer a los propios padres y a través de ellos a los niños. La actividad tiene un objetivo adicional: abrir la biblioteca escolar a los padres para que conozcan los fondos y puedan tomarlos en préstamo, como hacen sus hijos. Al mismo tiempo, cada maestro recomienda libros a sus alumnos, lecturas que comparten en sus casas con los padres y otros miembros de la familia, y estos comentan por escrito en el cuaderno de bitácora de la clase, del que hablaré más adelante. El cuaderno regresa al aula con aportaciones que enriquecen la conversación en torno a los libros en un interesante proceso de intercambio sobre la experiencia lectora. En las reuniones, además de comentar los libros que cada participante ha leído de la anterior reunión, abordan temas relacionados con la formación lectora, que consiste en leer, cómo se produce el aprendizaje de la lectura, qué problemas se suelen presentar y cómo podemos afrontarlos, cómo crear en los hijos actitud positiva hacia la lectura, cómo elegir buenos libros. Casi sin quererlo, otros muchos asuntos, a menudo más importantes que los señalados, aparecen en la conversación. Fruto de este trabajo hemos elaborado unas pautas dirigidas a todos los padres del centro, ideas para animar a leer, en las que se recomiendan actividades para que los padres puedan realizar en casa. Son actividades sencillas que no precisan una preparación especial: contarles cuentos a los hijos, leerles libros en voz alta, leer juntos el periódico y comentar las noticias, acudir a la librería para comprar un libro, hacerse socios de la biblioteca pública más cercana, buscar una receta de cocina y preparar juntos un plato, escribir un diario de vacaciones, enviar una postal a familiares y amigos cuando van de viaje. Estas pautas se distribuyen a todos los padres del centro en la primera reunión del curso y cada autor comenta con ellos, buscando su colaboración. Como complemento, la biblioteca edita periódicamente un boletín en el que se ofrecen nuevos consejos e información sobre los libros adquiridos. El objetivo es convertir la lectura en preocupación diaria de los padres y profesores y hacer de ella una seña de identidad del centro. El regalo de nuestros clásicos. Estoy convencido de que, al menos en los primeros años, las lecturas obligatorias son nocivas, especialmente si no pueden ser comprendidas por los alumnos y por lo tanto tampoco disfrutadas. La exigencia de fichas, resúmenes, exámenes, cuyo único objetivo es comprobar si los alumnos han leído los libros programados, son igualmente perjudiciales. Provocan aburrimiento y apagan el deseo de leer, y a los profesores nos conducen a la rutina pedagógica, ahogando la parte más creativa de nuestro trabajo. Debemos proponer a cambio un repertorio variado de obras que despierte el interés de los alumnos, amplíe el horizonte de sus lecturas y los acerque progresivamente mejor a la literatura, de tal forma que cada nueva propuesta estimule el deseo de un libro de mayor calidad que el anterior. Para ello es conveniente que conozcamos a los alumnos, sus gustos e intereses, también que conozcamos los libros a ellos destinados. Con este fin es muy aconsejable que se dedique un tiempo a la lectura de libros. De esta manera podremos ayudarles a elegir libres de presión de la publicidad y la moda. La mejor manera de proponerles las lecturas que estimulen el deseo de leer textos de calidad en una trayectoria escalonada, empezando con los libros álbum y los primeros cuentos que les familiarizan con la lectura, continuando con aquello que le permite identificarse con el protagonista y que afianzan sus ganas de leer, y más tarde con las novelas de viajes, aventuras, crecimiento personal
que van forzando un gusto literario y que les prepara para entrar en contacto de forma natural con los grandes autores clásicos. No es necesaria la aplicación de complicadas técnicas pedagógicas, ya lo escribió Pedro Salinas, los mejores profesores de lectura, los buenos libros. Con el proyecto La Vuelta al Mundo de la Imaginación en 80 libros, Polanco 2002, hicimos una selección de 80 libros, 20 para cada ciclo, como una propuesta de lectura infantil y primaria, de los álbumes de El Broch, Lioni, Lovell, Sendak, a los cuentos de Rodari, Saki o Uofer, las novelas de Hartling, Nostlinger, Lindgren. Luego, en el instituto hicimos una nueva recomendación de medio centenar de libros para primero y segundo de ESO. Poesía, mitología clásica, álbumes ilustrados, cómics, teatro, libros de conocimientos, ensayo, novela. En una selección que incluye obras de Cancino, Docampo, Farías, Fernández Paz, Gisbert, Martín Gaité, Ana María Matute y los clásicos como Stevenson, London, Poe, Tolkien, sin olvidar las de Cortázar, Dahl o Ende. No hay misterio, no hay misterio. Este se encuentra, si acaso, en la entrega de libros que amamos, en despertar el entusiasmo con el legado de las lecturas que nos fascinan y siempre de manera continua el diálogo con los alumnos, la conversación alentada por los libros, dedicado un tiempo a comentarlos, a que ellos mismos lean con sus compañeros aquellas partes con las que han disfrutado, a memorizar unos versos o a recomendar un libro que les ha gustado. Elaborar hipótesis y ensayar preguntas, adquirir destrezas para el análisis y la comprensión profunda de los textos, desentrañar un poema, discutir sobre las ideas encontradas, disfrutar con los hallazgos y compartirlos, respetar el derecho del alumno a callar, convertir, en fin, los libros y la lectura en tema de conversación en nuestras clases. Esto es, creo, el camino. En eso consiste nuestra labor, en poner en manos de los niños las palabras más hermosas y los textos más bellos, en la entrega de algo valioso que el maestro le hace al alumno cuyas consecuencias no podemos predecir. El diario de la lectura. Habitualmente en la clase, aunque también en casa, los niños escriben un diario de la lectura, cuyo objetivo es profundizar en los libros que leen. Se trata de un cuaderno de uso individual en el que anotan ideas y pensamientos que llaman su atención, actitudes y sentimientos de los personajes, observaciones que les parecen de interés, palabras, expresiones que les gustan, unos versos que les emocionaron, una frase que les sorprendió. En ocasiones al menos escriben antes de la lectura e incluyen expectativas del libro que van a leer, pero lo más frecuente es que lo hagan durante la lectura o una vez finalizada esta. En función del nivel de los alumnos, les suelo ofrecer como sugerencia unos apartados que les sirvan de orientación. En primer momento, con el fin de afianzar el hábito de tomar referencias bibliográficas, basta el título, el autor, el ilustrador, la editorial, una opinión personal sobre el libro. Luego les aconsejo que escriban también sobre los personajes, el escenario y el argumento. Más adelante sobre las sensaciones y los sentimientos que el libro ha provocado en ellos, y que recojan una cita o una reflexión. Todas las anotaciones deben llevar fecha en la que son realizadas. La escritura del diario la llevan a cabo a lo largo de todo el curso, a fin de facilitarla, de darle continuidad y la importancia que merece. Reserva un tiempo específico para la reflexión sobre las lecturas, para la lectura en voz alta de sus anotaciones, para el comentario de estas y para compartir hallazgos con sus compañeros. Pretendo que el libro no pase veloz, porque no se trata de devorar libros, sino de aprender a degustarlos y a valorarlos. El diario ayuda a dialogar con el libro, a pensar lo expresado por otro, pasándolo por el filtro de la propia experiencia, a descubrir algo en lo que quizás no se había reparado y a relacionar cada libro con lecturas anteriores. Detenerse a pensar sobre el leído y a escribir sobre ello es una manera sencilla y eficaz de responder a la literatura y de entender la escritura como una prolongación natural de la lectura. Al mismo tiempo, los alumnos van tomando conciencia de que leer es uno de los acontecimientos que merecen ser recordados. La lectura en voz alta. Estoy convencido de que, incluso antes de nacer, la voz de la madre es un bálsamo para el hijo que aguarda. Luego, sus palabras son para el niño que escucha un lugar en el que cobijarse. Todo su ser se apacigua y puede mirar el mundo a su alrededor de manera más sosegada. La voz del padre o de la madre cuenta un cuento o lee un libro
es un abrazo de palabras y de gestos. Lo escribió Rodari 2002 en Gramática de la Fantasía. La voz de la madre, su música que comunica ternura, que disuelve los nudos de la inquietud, hace desvanecer los fantasmas del miedo. Michel Petit, 2009, ha escrito también sobre los beneficios de la lectura, de manera especial en los contextos y situaciones difíciles, en los hospitales, por ejemplo, donde los niños sufren dolor y el alejamiento de casa, o en los barrios marginales, donde muchas veces son víctimas de la pobreza, los malos tratos y la violencia. En el aula o en la biblioteca, la lectura en voz alta por parte del maestro a sus alumnos es muy recomendable. Algunos escritores han dejado palabras de agradecimiento a quien leía para ellos. Stevenson, Isaac Dinesen, Camus, W. H. Hudson, García Márquez y entre otros tantos. El Nobel colombiano, por ejemplo, escribió: uno de mis seres inolvidables es la maestra que me enseñó a leer a los 5 años. Era una muchacha bella y sabía que no pretendía saber más de lo que podía, y era además tan joven que con el tiempo ha terminado por ser menor que yo. Fue ella quien nos leía en clase los primeros poemas que me pudrieron el seso para siempre. En El primer hombre, Camus, 1997, escribe: el maestro tenía la costumbre de leerles largos pasajes de Delacroix, de Beaux, una historia que leía con toda el alma y que les hablaba de la nieve y el invierno, pero también del hombres singulares. Él y Pierre esperaban esa lectura con impaciencia cada vez mayor. Muchos textos parecen incomprensibles para los niños, se vuelven accesibles gracias a una voz ajena, cuyos matices y entonación facilitan la comprensión. Pocos son los niños que no les gusta escuchar una historia. Solo necesitamos tiempo, ganas de leer y un cuento entretenido, un romance, una novela. Los cuentos de Lovell o Sendak en los primeros años, Los tres bandidos, Frederick, la auténtica historia de los tres cerditos, los cuentos clásicos tradicionales, los de Rodari, Malerba, London, Poe, Ana María Matute, la lectura en periodos más largos, en breves sesiones, de Jim Botton y Lucas de Maquinista, de Ende, Matilda, Roald Dahl, Viernes o La vida salvaje, de Tournier, cuentos por palabras, La isla de Totland, Cuando de noche llaman a la puerta. La fórmula resulta infalible si quien lee lo hace porque le gusta y disfruta leyendo, sin pretensiones, con cariño, como quien hace un regalo. Nunca olvidaré los rostros de mis alumnos mientras escuchaban La lengua de las mariposas de M. Rivas, cuento que solo tenía pensado leer las primeras páginas. La lectura en voz alta me ha proporcionado algunos momentos emocionantes en el aula. A la lectura por la escritura. Con frecuencia la escritura queda reducida en las clases de lengua a unos ejercicios sin objetivos claros, sin interés ni atractivo para los alumnos, apenas nada que ver con sus necesidades expresivas. Los aspectos más teóricos copan el tiempo, postergando el estudio de aquellos que tienen una finalidad comunicativa y creativa. Sin embargo, para desenvolverse en una sociedad cada día más tecnificada e instruida, nuestros alumnos tienen que aprender a expresarse por escrito de forma adecuada. A escribir se aprende escribiendo, evidentemente, enfrentándose a las dificultades que ello entraña e intentando superarlas. El proceso de escritura es complejo y su dominio requiere reflexión, memoria, organización, práctica. Debemos descartar el libro de texto y los ejercicios repetitivos y trabajar una escritura con objetivos precisos. Me gusta llevar al aula la lingüística de las situaciones cotidianas, escribir una solicitud de trabajo, una reclamación, una denuncia, una carta al director de un periódico local. También poner a prueba la creatividad de los alumnos con propuestas que les permitan experimentar escritura de diarios de personajes inventados, monólogos interiores, recuerdos escolares, crónicas de viaje, un sueño, una pesadilla, una noticia fantástica, canciones, reguerías, poemas, bestiarios, recreaciones de cuentos y de fábulas. El estudio de la gramática y la ortografía, el conocimiento de las reglas de acentuación y la necesidad de aplicarlas cobran pleno sentido cuando los alumnos aplican a los textos que escriben. Releyendo sus borradores, caen en cuenta de que necesitan corregir expresiones, evitar repeticiones, rellenar lagunas, puntuar adecuadamente las frases. Comprueben que las sucesivas revisiones sus textos se enriquecen y ganan claridad y fluidez. Experimentan en letra propia que escribir tiene sentido y que el esfuerzo
ha merecido la pena. Y otras ideas sobre la escritura se concretan en la clase propuestas como las que siguen. Cuaderno bitácora. Cuaderno de uso colectivo que está en clase colocado sobre un atril a disposición de los niños y en el cual escriben sobre lo que les ocurre, anécdotas personales y familiares, sucesos escolares, noticias del entorno. Lo completan con dibujos propios, recortes de prensa, gráficos y fotografías. Realiza las funciones de un diario escolar y es al mismo tiempo un vínculo con las familias que fomenta el interés de estas por lo que sucede en clase. Este cuaderno se puede completar con el blog de la clase, herramienta que favorece el uso de las nuevas tecnologías y facilita la relación de los padres con el colegio, aunque carece de las connotaciones afectivas que tiene el cuaderno de papel, la caligrafía de los alumnos, sus dibujos y sus aportaciones originales. Cuaderno de viaje. Es el cuaderno de escritura de cada alumno y recoge todo tipo de creaciones, textos libres, cuentos y narraciones, anécdotas, cartas, relatos de viajes, poemas, adivinanzas, greguerías. Sus páginas son testimonio de singladura escolar y personal. Polanco 2001. Libros de autor. Son libros artesanales que contienen textos de los alumnos. En ellos combinan la actividad literaria y la creación plástica. Está en el diseño de la cubierta y la contracubierta y en las ilustraciones de las páginas interiores. Constan de varios capítulos y disponen de ISBN, depósito legal y editorial, dedicatoria, inventados, claro, para la ocasión. En la contracubierta o en las sonapas se incluyen, como cualquier libro convencional, fotografía y datos biográficos del autor o autora, coincidiendo con el día del libro, con el día de la biblioteca o con alguna exposición temática. Forman parte de los materiales expuestos figurando al lado de obras de grandes escritores y a disposición de quienes nos visitan. Finalizando el curso, algunos pasan a la biblioteca de centro como fondo más para que puedan ser leídos por los compañeros y sirvan de estímulo. Pretendo que el niño se sienta el creador, autor de algo propio, original que merece ser leído y apreciado por sus compañeros, por sus padres, hermanos y profesores. Con una selección de estos, editamos periódicamente antologías que se distribuyen de forma gratuita entre las familias y los colegios con los que mantenemos correspondencia e intercambiamos materiales. Por último, pero no menos importante, está el diario de la lectura del que ya he hablado. Para concluir, la adquisición de una adecuada competencia lectora y de una buena formación literaria tiene poco que ver con el mero dejar leer a los alumnos, menos aún con acciones puntuales de cara a la galería. Requiere, por el contrario, un largo y progresivo camino de lecturas y un esfuerzo sostenido y constante. Como escribe María Teresa Andrueto, 2008, muchas ocasiones y muchos y persistentes y continuados espacios de encuentro. Pero sobre todo, el empeño decidido de convertir el acto de leer, la reflexión, el análisis y la conversación sobre lo leído en el centro de la actividad educativa. Solo así es posible educar la mirada y la palabra, que en eso consiste ser lectores, en un proceso que nunca concluye, pero que les permite a los alumnos descubrir que los libros, además de objetos de disfrute, son un extraordinario recurso para conocerse a sí mismos y para atender el mundo y la vida. Nota, podemos proponerle la lectura de algunos diarios personales, reales o de ficción, y de otros diarios de lectura: Filipovic 1994, Frank 2012, Gorpit, Falco y Bernard 2000, Nostigel 1986, Tashian 2010, Toussaint 2004. Estos libros pueden alentar a la reflexión y en ellos pueden encontrar ideas para una escritura original. Referencias bibliográficas: Andrueto, Camus, Filipovic, Frank, García Márquez, Cúrpide, etc. Referencias del autor: José Luis Polanco, Revista Peonza, Líneas de Trabajo Didáctica de la Lectura y Escritura, Lectura de Imagen, Educación de la Mirada. Este artículo fue solicitado por Textos de la Didáctica de la Lengua de la Literatura en marzo de 2014 y aceptado en junio de 2014 para su publicación.